Hola amigos, hoy con una obra genial de la literatura peruana, Los Hermanos Sayar, del escritor Abraham Valdemar Pinto. Te cuento todo sobre esta tremenda obra. Un texto que representa una pieza clave en la literatura peruana y un claro ejemplo de renovación modernista en el Perú. Permítame guiarlos a través de los diversos aspectos de Los Hermanos Ayar. Es un relato que más que narrar un mito fundacional, lo reviste de una estética modernista y un profundo simbolismo. Valdemar toma la conocida leyenda andina sobre el origen del imperio inca y la transforma en un cuento poético donde el mito se convierte en una metáfora del alma humana. A diferencia de las crónicas frías, el autor dota a sus personajes, los hermanos Ayar, de una rica psicología, personificando en cada uno de ellos una cualidad arquetípica: la prudencia, contemplación, la fuerza y la audacia. La prosa de Valdemar es exquisita. A lo largo del texto utiliza un lenguaje elevado, sensorial, con descripciones que evocan la belleza del país andino y la majestuosidad de la cultura inca. A través de la historia, el autor nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la dualidad entre la razón y la pasión, y la inevitable lucha entre los ideales y la cruda realidad. El relato no solo busca entretener, sino también educar al lector sobre los valores que, según Valdemar, forjan el espíritu de la civilización inca. El relato comienza en el Cusco, con el inca Maytak Yupanqui, quien le narra a su sobrino la historia de los orígenes del pueblo inca. Le cuenta que la humanidad vivía en un estado de barbarie, sin leyes ni moral, hasta que el sol decidió enviar a la tierra 4 parejas de hermanos y hermanas para fundar una civilización. Estas parejas son los hermanos Ayar Manco, Ayar Uchu, Ayar Auca y Ayar Cachi, junto a sus respectivas esposas. Los hermanos parten de la cueva de Pacaritambo y se embarcan en una larga peregrinación en busca de la tierra prometida. Durante su viaje, sus diferentes temperamentos chocan. Ayar Cachi es el más joven y violento de todos. Es una amenaza para el proyecto civilizador. Su ambición y fuerza desmedida lo hacen muy peligroso, por lo que sus hermanos lo engañan para que regrese a la cueva donde es sellado, convirtiéndose en una fuerza primigenia y destructiva. Más adelante, Ayar Uchu, el poeta soñador, se sacrifica voluntariamente para liberar el camino de la comitiva, convirtiéndose en piedra en el cerro Guanacaure. Tras su sacrificio, solo quedan dos hermanos: Ayar Manco, el líder prudente y piadoso, y Ayar Auca, el estratega y guerrero pragmático. Finalmente, la barra de oro de Manco Cápac se hunde en la tierra en el valle del Cusco, con Ayar Auca encargándose de la guerra y la organización, y Ayar Manco de la religión y la sabiduría. Los hermanos fundan el imperio inca. La historia culmina con la ascensión de Manco Cápac como inca y el nacimiento de su hijo Sinchiroca, asegurándose la continuación de la dinastía inca. Y amigos, ¿qué opinan sobre este cuento? Es un claro exponente del modernismo y el movimiento literario al que Valdemar adscribe. La influencia se evidencia en varios aspectos. Valdemar abandona el realismo y el costumbrismo para abrazar la belleza en sí misma. La prosa está llena de adjetivos sensoriales: sombríos muros, recias losas, sinestesias y un ritmo poético que eleva la narrativa. La descripción del aposento incaico y el paisaje andino no son meros decorados, sino un reflejo del espíritu de la cultura que se busca glorificar. Los personajes no son simplemente figuras históricas, son arquetipos universales. Por ejemplo, Ayar Cachi representa la fuerza brutal, el caos,
un poder descontrolable que debe ser sacrificado para que el orden, o sea, el imperio, pueda nacer. Es el impulso irreflexivo y audaz que la sociedad debe domar. Por otro lado, hay al Uchu, el soñador, el artista, el alma contemplativa. Su sacrificio simboliza que la belleza y la sensibilidad, aunque esenciales, a veces deben de ceder ante la necesidad del progreso práctico. Hay al Auca, encarna la estrategia y el pragmatismo, el lado necesario, pero a veces despiadado de la conquista y el poder. Y por último, hay Armanco. Es el líder ideal, la síntesis de todas las virtudes, la prudencia, la piedad y visión. Es el hombre, en el sentido que le daría el término. Aunque el poema no es explícitamente político, es una respuesta estética al contexto de su época. Valderomar, como muchos de sus contemporáneos, estaba preocupado por la identidad nacional peruana. A través de este mito, él postula una civilización incaica no como un pasado estático, sino como un modelo ético y estético a seguir. La historia no solo justifica el origen del imperio, sino que también establece un ideal de liderazgo basado en la sabiduría y la contención, en contraposición a la barbarie del inicio. Es una forma de reivindicar una herencia cultural, es decir, que el espíritu de la nación peruana se forjó en la fusión de la fuerza, el arte y la prudencia. Es un esfuerzo colectivo. Los hermanos Ayar es mucho más que un cuento. Es una obra fundacional para la literatura peruana moderna. Valderomar reinterpreta el mito para infundirle una alma poética, explorando las complejidades de la naturaleza humana y el proceso de civilización. Al hacerlo, convierte la historia en un poderoso mensaje sobre la identidad, la cultura y la búsqueda de la excelencia. La principal diferencia entre el relato de Valderomar y la versión tradicional radica en su propósito y tratamiento, mientras que la leyenda popular es una narración simple y concisa que busca explicar un origen. El cuento de Valderomar es una obra de arte literario que explora la psicología, la moral y la estética. En la leyenda tradicional, los hermanos Ayer son personajes planos, definidos por una sola característica. Ayarcachi es el más fuerte, Ayaruchu se convierte en una piedra de forma inexplicable. Ayar Manco es simplemente el líder restante. Las motivaciones son simples y directas. La envidia, no hay una profundización en sus personalidades o en sus conflictos internos. Y en la obra de Valderomar, el autor les otorga una complejidad arquetípica. Ayarcachi ya no es solo el fuerte, sino la encarnación de la violencia y la juventud que es impulsiva, que debe ser sacrificada para que el orden prospere. Ayaruchu es el poeta, el alma contemplativo cuyo sacrificio es un acto de amor y heroísmo que salva la comitiva. Ayarauca es el pragmático de la fuerza estratégica. Y Ayarmanco, por su parte, es el líder sabio, piadoso y en síntesis de todas las virtudes. La motivación detrás de sus acciones es mucho más elaborada, fruto de un consejo o una decisión meditada para asegurar el éxito del proyecto. En la leyenda tradicional, la transformación de Ayarcachi y Ayaruchu en piedra es un evento casi mágico, narrado sin mayor detalle ni explicación, y es un suceso misterioso y parte del folclore. Ayarcachi se convierte en un extraño y gigantesco pájaro antes de volverse piedra, lo que añade un elemento fantástico, pero la razón de la conversión de Ayaruchu es ambigua. Pero en la obra de Valderomar, este convierte estas transformaciones en actos simbólicos. La petrificación de Ayarcachi es el resultado de la traición y el sacrificio de su fuerza bruta por el bien común.
La de Ayaruchu es un sacrificio voluntario y poético, un acto de amor para liberar el camino. Valdelomar dota de sentido y drama a un suceso que en la leyenda es meramente descriptivo. La piedra no es solo un objeto, sino un monumento al sacrificio y a la memoria. En la leyenda tradicional el estilo es directo, funcional y puramente narrativo. El tono es mítico y explicativo. La historia se centra en los eventos, en el que pasó para llegar a la fundación del Cusco. La prosa es sencilla, sin adornos literarios. Pero en la obra de Valdelomar el estilo es modernista y esteticista. La prosa es lírica, rica en adjetivos y metáforas. El texto se deleita en una descripción de los paisajes y los vestidos y los sentimientos de los personajes. El tono no es solo narrativo, sino también reflexivo y didáctico. Valdelomar no solo cuenta una historia, sino que también establece un ideal ético para el pueblo peruano, glorificando un pasado noble y civilizado. Valdelomar, amigos, toma el esqueleto del mito tradicional y lo llena de carne y de alma. La leyenda es un relato informativo. El cuento es una creación artística. El autor no se limita a repetir la historia, sino que la reimagina profundizando en sus personajes y elevando el relato a un plano de reflexión moral y estética. En definitiva, el escritor transforma un relato oral en una pieza de alta literatura, demostrando que el pasado de una nación puede ser una fuente inagotable de inspiración para el arte. Gracias por seguir hasta aquí. Suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.